Las sombras danzan en las paredes de esta antigua casa, como si fueran espectros jugueteando con mi cordura. Mis manos tiemblan mientras sostengo la pluma, intentando plasmar en palabras la oscura verdad que me persigue desde aquella fatídica noche. Todo comenzó cuando heredé esta mansión lúgubre de mi difunta tía. Decidí mudarme para escapar de la monotonía de la ciudad, sin sospechar que estaba entrando en un reino de pesadilla. Al principio, la casa parecía tranquila, pero conforme pasaban los días, los susurros nocturnos se volvieron más intensos, como si las paredes albergaran secretos inconfesables. Fue una noche tormentosa cuando empecé a percibir la presencia de alguien más en la casa. Mis sentidos se agudizaron y los crujidos de las tablas del suelo resonaban como pasos sigilosos. Mi tía había fallecido en esta casa, pero su espíritu no estaba descansando en paz. Lo supe cuando vi su figura pálida y desgarrada en el espejo del pasillo. Las apariciones eran cada vez más frecuentes, pero lo que me aterraba aún más eran los murmullos que llenaban la oscuridad. Una noche, mientras yacía en la cama, los susurros se transformaron en gritos desgarradores. Mi tía clamaba por justicia, por venganza. Investigué la historia de la casa y descubrí un oscuro secreto. Mi tía había sido asesinada en este lugar, hace décadas, en circunstancias misteriosas que nunca se resolvieron. Su alma atormentada buscaba respuestas y justicia, y yo me encontraba atrapada en su búsqueda insaciable. A medida que profundicé en la investigación, la presencia de mi tía se volvió más violenta. Los muebles se movían solos, las luces parpadeaban en patrones incomprensibles, y su figura se materializaba en las sombras. Intenté huir, pero la casa parecía retenerme, como si sus paredes fueran garras invisibles que se cerraban a mi alrededor. Finalmente, en una noche sin luna, mi tía se manifestó de manera más clara que nunca. Sus ojos sin vida me miraron con una mezcla de tristeza y enojo. Susurros de la noche en que fue asesinada llenaron la habitación. El asesino nunca descubierto todavía acechaba en las sombras y mi tía no podría descansar hasta que se hiciera justicia. No soy un detective ni una heroína, pero no podía ignorar el llamado desesperado de mi tía. Me sumergí en la investigación, enfrentándome a la oscuridad que acechaba cada rincón de la casa. Las respuestas estaban enterradas en el pasado, y a medida que desenterraba la verdad, la presencia de mi tía se calmaba. Hoy, mientras escribo estas palabras, siento que la mansión ha recuperado su calma, pero las cicatrices de esa experiencia permanecen en mi alma. A veces, en la quietud de la noche, aún escucho un susurro lejano recordándome que la verdad puede ser más aterradora que cualquier fantasía de terror. En el oscuro centro histórico de Aguascalientes yacía una casa antigua, con paredes que susurraban secretos del pasado. Se decía que la casa estaba habitada por el espíritu de una mujer que había sido brutalmente asesinada en el auge de la Revolución Mexicana. La leyenda contaba que Isabela, una dama de la alta sociedad, había buscado refugio en esa casa durante los tiempos turbulentos de la revuelta.
Sin embargo, su intento de encontrar seguridad fue en vano, ya que un día un grupo de revolucionarios irrumpió en la mansión. Isabela fue acusada de conspirar contra ellos y sin juicio alguno fue arrastrada a la oscuridad de la noche, donde su vida cruelmente fue arrebatada. Desde entonces, los lugareños afirman que el alma atormentada de Isabela rondaba por la mansión. Los valientes que se aventuraban a entrar contaban historias de lamentos incesantes y sombras que danzaban en las paredes. Algunos afirman haber escuchado susurros de venganza en las noches silenciosas. Decidí comprobar por mí mismo la veracidad de estos relatos. Armado con una linterna y nervios de acero, ingresé a la mansión en una noche sin luna. El suelo crujía bajo mis pies y las sombras danzaban en las esquinas, como si la misma oscuridad estuviera viva. Al adentrarme en la mansión, un escalofrío recorrió mi espina dorsal. La temperatura descendió drásticamente y mis suspiros se convirtieron en nubes de vapor en el aire gélido. Fue entonces cuando comencé a escuchar un suave murmullo, un lamento lastimero que parecía flotar en el aire. Siguiendo el sonido, llegué a la habitación donde se decía que Isabela había sido asesinada. La puerta se cerró de golpe detrás de mí y una ráfaga de viento apagó mi linterna. En la oscuridad, una figura etérea se materializó lentamente frente a mí. De repente, su voz, suave como el viento, resonó en la habitación mientras relataba su trágica historia. A medida de que aquella o aquel ente hablaba, las sombras cobraron vida. Danzando al ritmo de sus palabras, me di cuenta de que su espíritu no buscaba venganza sino justicia. Buscaba la verdad sobre su muerte y la absolución que su alma tanto anhelaba. Desde esa noche, la leyenda de Isabela dejó de ser solo un cuento de terror. La casa en el centro histórico de Aguascalientes se convirtió en un lugar de peregrinación para aquellos que buscaban comprender la historia de la mujer cuyo espíritu aún caminaba entre los vivos, buscando redención en el inquietante silencio de la mansión embrujada.